Bueno, esperemos a que todos sus compañeros ingresen. Bueno, esperemos que sean todos. Entonces, en este caso, en vez de sustituir, vamos a estudiar un poco las funciones. En este caso, x cuadrada menos 9 y 2x menos 6. Y bueno, si ustedes se acuerdan de la clase pasada, es más grande en el intervalo de x, que es mayor que 1. Y 2x menos 6 es más chica que x cuadrada menos 9. Entonces hay que tener cuidado aquí a la hora de este tipo de determinar estos límites, porque si bien los podemos determinar en la forma de racionalizar, podemos ver que otra manera puedes decir de manera cualitativa en qué parte esta desigualdad es una desigualdad se vería inmediatamente. Por decir, sabemos que x cuadrada a secas es más grande que x para x mayores que 1. ¿Y por qué es necesario hacer a veces este tipo de análisis? Bueno, porque cuando nosotros tenemos problemas en donde se indetermina, al menos estos problemas en donde se puede ver que la potencia es más grande, entonces el límite va a ser, en estos casos, cero o finito. Pero cuando tenemos problemas que donde el índice, ya sea inferior o superior, va a jugar un papel muy importante para determinar el límite. En este sentido, no siempre vamos a poder racionalizar algunas funciones. Este caso para racionalizar funciones siempre se da para funciones que son polinomios o raíces. Pero por decir, si nosotros pusiéramos senos, tangentes o cosas así, pues esta manera de resolver el problema no va a funcionar. Sin embargo, va a ser de mucha utilidad que tengamos en mente siempre la utilidad de las desigualdades para ver en qué intervalos x cuadrada menos 9 es más grande que 2x menos 6. En ese sentido, por eso quise trabajar hasta ese punto las desigualdades y que vieran que las inecuaciones que vienen de las desigualdades pues se pueden ver en forma de gráficas y de funciones en el plano. Ahora, para estudiar estos límites, que es de no repasar lo que ya se vio en prepa, pues es evidente que se ve un problema del estilo 0 entre 0. Para empezar, pues bueno, hay que tener cuidado a la hora de sustituir, porque bueno, nosotros sabemos que para iniciar no se puede dividir entre 0. Entonces, si en un límite están dividiendo entre 0, pues mucho cuidado. No se puede sustituir de esa manera. Entonces, algo que se utiliza para poder resolver los problemas de este estilo es primero radicalizar. En este caso, pues el factor común. Por decir, si tenemos a la xn más b xn menos 1, tenemos como factor común a xn menos 1. Xn menos 1 va a multiplicar a x más b. Una utilidad muy importante pues, son las diferencias de cuadrados. Es decir, cuando tenemos a cuadrada menos b cuadrada, pues la multiplicación de a más b y a menos b. En este caso, si nosotros le pusiéramos aquí una x cuadrada menos un número positivo, en este caso podemos ver que es una parábola y se encuentran sus dos raíces. Bueno, también tenemos la del trinomio cuadrado perfecto. En este caso tenemos que a cuadrada, a más menos b cuadrada es a cuadrada más menos 2a veces ab más b cuadrada. Y el trinomio de la forma ax cuadrada más ab x más ab, que es la multiplicación de xa por xb. Tenemos también la diferencia de cubos, a al cubo más menos b al cubo, que sería respectivamente a más menos b, que multiplica a cuadrada menos más ab más b cuadrada. Entonces, estas propiedades, si se dan cuenta, son muy importantes. De hecho, el del primer examen, que era el de unos números complejos, pues se resolvía con la diferencia de cubos. Nada más para que los tengan en cuenta. Bueno, también se tiene el de la factorización. En este caso, nosotros tenemos
la resta de a al cubo menos b al cubo, que sería igual a la diferencia en la parte del denominador a menos b entre, en este caso, el denominador a a la 2/3 más a la 1/3, b a la 1/3 más b a la 2/3. Si se dan cuenta, pues es del estilo de utilizar un binomio. Y por otra parte, si nosotros tenemos la suma, lo único que va a cambiar es en el producto del medio con un menos, y en este caso no se tiene el 2. Y finalmente, pues este tipo de factorización se puede generalizar a cualquier potencia. En el caso de los radicales, la raíz quinta de a menos la raíz quinta de b, y la raíz enésima de a menos la raíz enésima de b. Entonces, en este caso, pues bueno, son algunas de las propiedades que se van a utilizar para ver límites. Bueno, para el primer caso en el que tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 3x cuadrada más 5x a la cuarta entre 2x cuadrada más 6x a la cuarta menos 7x a la octava, inmediatamente a la hora de sustituir 0 nos da 0 entre 0. Sin embargo, vean desde el inicio que en todo, tanto en el numerador como en el denominador, se puede factorizar x cuadrada. Entonces, tanto en este caso, recordando siempre que no se evalúa en 0, pues esto se puede dividir. Y ahora tenemos 3 más 5x cuadrada entre 2 más 6x cuadrada menos 7x. La pregunta sería, bueno, si al usar este paso restringimos que x cuadrada sea distinta de 0, entonces ¿por qué volvemos a evaluar en x igual a 0? Y bueno, en este caso, pues ahora ya saben que el límite, en este caso, el límite existe y no necesariamente debe de estar definido cuando se evalúa en este punto. Es decir, con el épsilon que nosotros habíamos dado, podemos agarrar un número diferente de 0 y siempre esta desigualdad se va a cumplir. Entonces, por decir, esto a veces no queda muy bien entendido. Sin embargo, pues bueno, ahora ya se queda entendido un poco más. Sin embargo, pues bueno, ya con eso, al final se evalúa, en este caso, en x se evalúa en 0, y finalmente lo que tenemos es esta fracción que resulta ser 3 medios. Sin embargo, vuelvo a repetir, en este paso, esta igualdad se va a, a cumplir siempre que se evalúe en un x distinto de 0. Pero como para épsilon pequeños esta igualdad se cumple, no necesariamente tenemos que evaluar en 0. Esa evaluación en 0 es un proceso al límite. Entonces, en esa manera se vuelve a hacer la segunda evaluación. Bueno, entonces, eso es lo que hay de trasfondo en las factorizaciones, que en principio a lo mejor no lo vieron prepa, pero bueno, ahora ya saben que con el epsilon se puede. Y el detalle de tener que factorizar, pues bueno, es utilizar álgebra, el precio que hay que pagar. Bueno, otros límites para practicar. El límite cuando x tiende a 0 de 3x más 2x cuadrado entre 5x más 6x al cubo. En este caso, lo único que vamos a ver es que vamos igual a radicalizar x y vamos a tener en el numerador 3 más 2x y en el denominador 5 más 6x cuadrada. Entonces, se elimina esta x, considerando el hecho de que x no puede ser 0, y en este nada más se hace otra vez el proceso de límite, hacer x tan pequeña como se pueda. Finalmente, pues, aunque parezca una segunda evaluación, pues tengan cuidado pues, que de trasfondo hay el épsilon. Finalmente tienen 3 puntos. Bueno, ahora, no les debe meter ruido si lo hacen con x o con otra variable. En este caso lo pueden hacer con una h, denotando cuando h tiende a 0, y todo va a quedar en términos de h. Finalmente, lo que se tiene que hacer de nuevo es radicalizar términos comunes.
En este caso vamos a ver que tenemos el numerador 2h cuadrado menos 5h más 1, denominador h cubo menos h. Finalmente tenemos 2h cuadrada menos 5h menos 1 y h cúbica menos h. En este caso, al hacer la segunda sustitución, tenemos el problema que es algo de menos 1 entre 0. Pues en este caso, nosotros podemos ver que es pues se indetermina. Ahora, regresándonos un paso previo, tenemos en el denominador una función que es h cúbica menos h. Y a secas lo podemos aproximar como una h cúbica. Por otra parte, en el numerador, el factor que denomina es h cuadrada. Ahora, ¿por qué quiero que vean esto? Si se dan cuenta, cuando nosotros buscamos h's muy pequeñas, h cúbica es más pequeña que h cuadrada, que es algo que vimos en el ejercicio del día viernes. Como es más pequeño que h cuadrada, entonces h cuadrada entre h cúbica finalmente va a diverger. En este caso, esta tiende más rápido a 0 que h cuadrada, y pues en este caso pues se ve la divergencia. Entonces traten de imaginar eso con las funciones. Bueno, tenemos el límite de 4y a la quinta más 5y al cubo, y cuarta menos y cuadrada. Tenemos como factor común en el numerador y denominador y cuadrada. Finalmente, pues bueno, tenemos en este caso 4y cúbica más 5y y cuadrada menos 1. ¿Se dan cuenta? Con el ejercicio 2 podríamos considerar qué pasaría si consideramos una función que va al cubo dividida entre una función que va al cuadrado. En este caso, el cubo tiende más rápido a 0 que el cuadrado cuando y es muy pequeño. Finalmente, con esto sustituyendo sería 0 entre menos 1, que sería 0. Bueno, en el ejercicio 4 tenemos ax cuadrada más bx cúbica, cx cuadrada más dx cúbica. Entonces, lo que aquí se tiene sería ya inmediatamente en dos patadas quitar x cuadrada y después sustituir para una segunda sustitución con x igual a 0 o x muy pequeñas, y finalmente lo que se tendría sería a entre c. Para el problema 5 tenemos x a la n, 5x a la n menos 3x a n menos 1 más 4x a n menos 2, 12x a la n menos 6x n menos 2. En este caso, en el problema no se dice, sin embargo, se está considerando una potencia n que es mayor o igual que 2. Si no, tendríamos problemas con este límite. Sin embargo, se los antecedo. Quitamos xn a la menos 2 como factor común y bueno, después hacemos x muy pequeño, que sería prácticamente sustituir de nuevo entre 0. Finalmente, 5x cuadrada se va, 3x se va y 2x cuadrada se va. Finalmente queda 4 entre menos 6, que sería menos 2 tercios. Para el problema 6 es cuando z tiende a 1 de z menos 1 y z cuadrada menos 1. En este caso, pues lo que vamos a utilizar es que z cuadrada menos 1 es una diferencia de cuadrados, que es la solución de z más 1 por z menos 1. Ahora recuerden que en este caso, cuando se hace esta igualdad, estamos pidiendo que z sea diferente de 1. Sin embargo, el proceso del límite son z que están muy cercanos a 1. Pues en este caso no habría ningún problema. Finalmente, lo que se quedaría como límite es igual a 1 medio. Vámonos con el problema 7.
el límite cuando x tiende a 2/3 de 9x cuadrada menos 4 entre 3x menos 2. Vemos de nuevo que en el numerador es una diferencia de cuadrados, en este caso 3, bueno, en este caso... Ah, caray, ah, caray. Lo voy a revisar. Pero bueno, igual... Lo puedes correr, sí. En este caso 9x cuadrada menos 4 es 9x cuadrada menos 4 novenos, 3x menos 2 es 3x menos 2 tercios. Entonces en este caso 3 entre 9 sobran 3, tendríamos x cuadrada menos 4 novenos, que sería x menos 2 tercios por x más 2 tercios. Y en este caso tendríamos x menos 2 tercios. En este caso vamos a quitar x menos 2 tercios, considerando que x es diferente de 2 tercios. Sin embargo, la propiedad del límite nos da la oportunidad de estudiar puntos muy cercanos a 2 tercios, que sería como que la segunda sustitución. En este caso, pues sustituimos 2 tercios más 2 tercios, son 4 tercios, multiplicado por 3, sería 4. Voy a revisar los mientras. Bueno, para el problema 8, tenemos el límite de y cuando tiende a menos h, de y más h, entre h menos y cuadrado. En este caso, son problemas que se dejan determinados de un límite con otra constante, en este caso h, y pues bueno, no deben de tener problema. Sin embargo, pues bueno, en esta diferencia, pues vemos inmediatamente que se cancela y más h entre y más h, considerando puntos diferentes a menos h, pero pues bueno, la propiedad del límite nos da la oportunidad de volver a sustituir en esos puntos, que sería 1 entre 2h. Bueno, por otra parte, tenemos a menos w cuadrada entre a entre w, que es igual a a más w por a menos w. En este caso, se divide a entre menos w y bueno, se sustituye un número muy cercano a, que como límite tendría 2a. Bueno, para el problema 11, que es z cuadrada menos 5z menos 14 entre z menos 7, en este caso, pues cuando tenemos un polinomio de segundo grado, pues vamos a tener en cuenta que z menos 7 es una raíz, entonces hay que buscar el otro número. Muy rápidamente uno se da cuenta que si dividimos el tercer número, 14 entre 7, pues nos da el número 2. Y como regla de signos, pues bueno, como es un signo menos, entonces el segundo signo debe de ser más para que se conserve la desigualdad del signo. Bueno, al proceso de límite, pues bueno, dividimos z menos 7 entre z menos 7 y tenemos z más 2. Igual, pues bueno, cuando se hace esta división, pues estamos suponiendo que no se toque el z igual a 7. Sin embargo, el límite de z más 2, cuando z tiende a 7, pues es equivalente a un número muy cercano a 7 más 2, que sería 9. Bueno, el problema 12, que es el límite cuando x tiende a menos 3 de x cuadrada más 6x más 9 de x cuadrada más 7x más 12, pues bueno, vamos a tener en cuenta que bueno, x más 3 es una raíz, en este caso en el numerador es x más 3 al cuadrado, es una raíz que es de multiplicidad 2. Y bueno, tenemos en el denominador x más 4 sobre x más 3. Finalmente, pues bueno, dividimos entre una, que sería x más 3 sobre x más 4. En este caso sustituimos en x igual a menos 3, que ya saben que esta propiedad se puede hacer debido al límite, que sería 0 entre 1, y esto es igual a 0. Y bueno, para el caso 13, cuando h tiende a 1, bueno, sería igual descomponer en el denominador por raíces, que es h menos 3 entre h menos 1, eliminar h menos 1 y sustituir el límite.
En este caso h igual a 1 y esto sería igual a menos un medio. Para el problema 14, pues bueno, vemos que en la parte del numerador es una diferencia de cuadrados y en el denominador pues tenemos dos raíces. En este caso x más menos 5, no, es más 5 y en el denominador x menos 3. Bueno, 5, 25. No, aquí yo creo que me equivoqué. Debería de ser menos 5. Aquí cometí un error. El problema 14, ya que debería, fíjense que 5 no es una raíz, porque si pones x5 al cuadrado más 2 por 5 sería 25 más 10 menos 15. Eso es diferente de 0. Entonces tienen que cuidado. Cuando se dice que una es raíz, pues bueno, cuando tú evalúas en ese punto se hace 0. Y en este caso no está pasando. En este caso debería ser x menos 5. Un problema muy común, pues bueno. En ese sentido, pues bueno, se debería de eliminar x menos 5 y x menos 5 y debería de ser x más 5 entre x más 3. Bueno, finalmente sería, el límite debería de ser 0 si no lo hacemos ahorita en Open Board. Bueno, tenemos x menos 5. A ver, permítame tantito. Disculpen, regresé. Ahora sí tenemos x cuadrada menos 25 sobre x cuadrada más 2x menos 15 . Bueno, en este caso sabemos que en el numerador es x más 5, x menos 5. Una raíz debe ser x menos 5. Serían de menos 5, sería 25 menos 25, 0. Y bueno, una raíz. Profesor, Sí, según yo sí es más 5. Porque ahí X sería, bueno, en este caso si pone ahí el menos 5 cambiaría. ¿cómo que sí cambiaría? Es que usted había dicho que era menos 5, pero al momento de hacer esa operación no nos da el x cuadrado más 2x menos 15. Nos daría menos 2x en vez de más 2x. A ver, vamos a multiplicar x menos 5 por x más 3, ¿no? No, es x más 5 por x menos 3. Ah, sí, cierto. A ver, pero no, sí tienen razón. Ya vi el signo. Tienen razón. Disculpen. Ya ven, yo mismo me terroreo solo. No me había dado cuenta de esto.
Pero a ver, si ponemos x igual a 5, Pero sería x menos 5, ¿no? X igual a menos 5. Porque al hacer la igualdad, x es 5 y no 5. x igual a menos 5. Ajá. Porque Ah, bueno, al sacar el valor, porque a usted lo estaba sustituyendo el 5 directamente. sí, Por tienes eso razón. fue 0. Y sería de esta manera. Sí, tienes razón. Bueno, sí. Muchas gracias, compañero. Me mucho la participación. Y bueno, en este sentido, les comento. Bueno, entonces en este caso, pues vemos que x más 5 y x más 5 se pueden eliminar. ¿De acuerdo? Siempre y cuando, como les he estado comentando, x sea diferente de menos 5. Y bueno, considerar el proceso al límite, yo creo que ya vieron que el límite debe de existir independientemente si se toca ese número. Si no existe, entonces no hay problema, estudiamos a un ladito. En este caso sería lo equivalente a estudiar el límite cuando x tiende a menos 5 de x menos 5 sobre x menos 3. En este caso, pues bueno, ustedes en menos 5 se hacen una vecindad. Aquí está menos 5. Y pueden tomar números muy cercanos a él. No tiene que ser necesariamente el menos 5. Ese número lo dejan excluido. Sin embargo, el hecho de llegar al límite cuando x tiende a 5, esta cantidad sigue teniendo un límite. Y por eso era lo que quería que vieran, que si no queda claro, es porque en principio, pues bueno, parece que hay que aceptarlo, porque así es la definición del límite. Sin embargo, todo esto de límites recae en algo que quiero ver más adelante, que es el axioma supremo. Y bueno, quiero fomentar esta idea utilizando ejemplos. Primero, entonces tengo menos 5 por menos 5, que son igual a menos 10. Y abajo tengo menos 8. Que igual, finalmente, sería 1.2 octavos, que serían un cuarto, que sería 1.25, ¿no? O también que lo pueden dejar expresado como 5 cuartos. Esta expresión fraccionaria y esta expresión que es decimal es equivalente. En este caso, pues en esta expansión decimal tenemos una cantidad finita de números decimales. Si no los hay, es más conveniente y más práctica pues utilizar la fraccionaria. Bueno, es cierto. Bueno, ahora vamos a ver qué significan los límites cuando x tiende a infinito. Yo ya les he comentado que infinito no es un número. Sin embargo, ¿qué se entiende o qué se debe de entender cuando x tiende al infinito? Que se denota como el límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a l. En este caso, pues no vamos a dibujar una vecindad en infinito. De hecho, ahí lo que quiero que no se hagan a la idea de que en este caso, bueno, en este caso del límite, es que por decir hasta allá está infinito. De hecho, queda así representado. Sin embargo, no vamos a hacer una vecindad. Esto no. Pero lo que sí quiero que entiendan en la parte de la gráfica, teniendo x, es que ese límite se va a encontrar siempre y cuando nosotros pongamos esta cota, una cota m. En este caso, para todos los números que estén adelante de esto,
se va a cumplir la desigualdad. ¿De acuerdo? Una desigualdad que tiene que ver con epsilon en la parte de la función y deltas, deltas, en este caso para el dominio. Sin embargo, pues bueno, en el dominio ya no va a haber un intervalo abierto centrado sobre el límite, porque recuerden, el infinito no es un número. En este caso va a existir una cota mínima y para todos los números que estén después de esa cota mínima, entonces la función va a tener un límite y en esta sí va a existir ese intervalo. En este caso el límite está acá, en este caso tenemos aquí L más epsilon y en este caso por acá tenemos L menos epsilon. Entonces, algo que también se utiliza mucho en la literatura es que cuando X tiende a infinito o X es lo suficientemente grande, que es otra manera de decir que tiende a infinito, pero finalmente pues así se ha utilizado en la jerga popular, el límite de f de x cuando x tiende a infinito o cuando x es muy grande es L. Entonces muchas de las notaciones cuando una función es en una función x tiende a infinito se busca la base de mayor exponente y se divide a cada uno de los términos de la función después para obtener el valor del límite y se aplica el siguiente límite. En este caso, considerando una función constante en el numerador y una en el denominador, cuando x tiende a infinito, entonces x a la n, pues va a crecer mucho. Por otra parte, pues c, aunque x crezca, va a seguir siendo c. En ese sentido, va a ser c entre algo que es muy grande. Uno se puede imaginar que este límite, pues en evidente, algo dividido por muy grande es 0. Bueno, en este caso, pues lo podemos generalizar, ya no una función constante, sino a una función donde tiene una forma de ax a la n. Bueno, cuando el límite de x tiende a infinito de ax a la n sobre bx a la m, con todo lo anterior que se ha argumentado, pues bueno, nada más nos falta ver en sus exponentes. Ya no nos importa ver xn a la menos 1 o xm menos 1, ya que no, esos no van a jugar ahorita un papel importante. Nos vamos a ir con los exponentes de mayor grado. Y bueno, en este caso, pues, este límite va a ser igual a 0 si m es más grande que n. En este caso se reduciría al caso anterior. Algo que, bueno, sin embargo es grande a x a la n, porque sigue creciendo, pero bx a la m es más grande que x a la n. Entonces, por lo tanto, esta cantidad es muy pequeña cuando x se va haciendo muy grande. Si se dan cuenta, finalmente sería como dividir xn entre xm. Al final va a quedar una potencia, una fracción, un cociente, bueno, en este caso, cuando tenemos x a la n entre x a la m, es lo mismo de 1 de x m menos n. Entonces, si m es más grande que n, m menos n es más grande que 0. Entonces, lo que vamos a tener aquí es 1 entre x y pongámosle aquí una r, donde r va a ser esto. R es mayor que 0. 1 entre x a la 0. 1 entre x a la r. Cuando x tiende a infinito, pues es inmediatamente ver que esto tiende a 0. Sin embargo, veamos el otro caso. Cuando tenemos 1 entre x, m
menos n. Cuando m es menor que n, entonces n menos m es mayor que 0. Entonces tenemos que a la función x menos n menos m, en este caso paso x a la parte del numerador, y bueno, sería lo mismo que tener x a la r. Nótese que un número que esté por arriba de 1, pues bueno, va a ser muy grande. En este caso, y x a la r por un número grande, pues va a ser muy grande. Entonces, esto tiende a infinito cuando x tiende a infinito. Bueno, y en el caso que m es igual a n, pues bueno, los dos se cancelan y nos queda a entre b. Ese caso, pues ya no lo desarrollo. Sin embargo, pues bueno, les doy una explicación de por qué se dan estos límites. Y bueno, en este caso, algo que nos falta ver es la continuidad puntual. Y para hablar de continuidad puntual se necesita definir el límite. ¿Por qué? Porque la continuidad necesita 3 requisitos en una función. Primero, que x0 pertenezca en el dominio de la función f de x. Si no, no podemos definir el límite en ese punto. Bueno, en este caso vamos a suponer que todas las funciones están definidas sobre todos los reales. Entonces, se habla sobre la continuidad en algún punto x0 específico en R. Y bueno, para que esto tenga sentido hablarlo es que f de x0 está definida o pertenece al rango. El límite de x cuando tiende a x0 existe. Y bueno, en este caso, el límite de x cuando x tiende a 0 de f de x sea el mismo que en el que está definida por la función. En este caso, para poder ver esto, vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, determinar si la función f de x como 2x menos 3 si x es menor que 1 y menos x si x es mayor o igual que 1 es continua en x0 igual que 1. Bueno, en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es estas 3 condiciones. F de 1 está definida por su función. En este caso, sería menos x, que sería menos 1. Ahora, bueno, en este caso está definida para x0 igual a 1. Ahora determinamos los límites laterales. En este caso, nos vamos a acercar tanto por la izquierda como por la derecha. Recuerden que un límite lateral pues van a tomar todos los números que sean menores que 1, en este caso el límite de la izquierda, y el límite de la derecha para todos los números mayores a 1. Entonces, esto se denota para los números menores que 1, x que tiende a 1, y este menos denota que son todos los que son más pequeños que 1. En este caso, si estamos tomando todos los números que son más pequeños que 1, pues se va a cumplir que f va a estar definida como 2x menos 3. Entonces, ese proceso al límite es tomar x más cercanos a 1, que finalmente esto nos diría que podemos sustituir en x igual a 1, aunque no necesariamente esté definida ahí de esa manera. Es un proceso que podemos hacer debido al límite. Y bueno, tenemos ahí 2 por 1, que es 2, menos 3, que sería igual a menos 1. Entonces tenemos que el límite por la izquierda es menos 1. Y el límite por la derecha, en este caso para los números mayores que 1, sería menos x. Entonces sustituimos con x igual a 1 y tenemos menos 1. En este caso, los límites laterales menos 1 y menos 1 son los mismos. Entonces, pues bueno, ya no tenemos que probar lo tercero porque ya nos dimos cuenta. Bueno, en lo del tercero es para darse cuenta si es continua. Si el límite de la función
es lo mismo que la función evaluada en ese punto. En este caso, pues nos damos cuenta que menos 1 pues, es igual a menos 1. Y en el caso de que no se cumpliera esto, pues bueno, pues aquí tendríamos un problema. Pues en este caso, pues en este caso se da una función que no es continua. Y bueno, para ver con un problema en donde la función no es continua, vamos a trabajar con la función 1 entre x. Ya sabemos que no está definida en 0. Sin embargo, quiero que noten algo. El límite por la izquierda de 0 y por la derecha de 0. En este caso, para todos los números que son menores que 0 por la izquierda, pues se ve que va a menos infinito. O bueno, tiende a menos infinito. Eso que tiende a menos infinito debe entenderse que crece de manera muy grande. Y por la parte de la derecha, pues esto tiende a infinito. Entonces, bueno, uno puede encontrar los límites laterales y pues bueno, darse cuenta que como no son los mismos, pues inmediatamente en x igual a 0, pues no es continuo. Pero sin embargo, si usted ya les he dicho que no se puede hacer la división entre 0, entonces desde aquí pues saben que x debe ser distinto de 0, ¿no? Es decir, x no pertenece al dominio de la función. X igual a 0. Entonces, pues en este caso, pues ya no hay que quebrarse tanto la cabeza de cómo encontrar los límites laterales. Y desde un inicio no está definida la función. Bueno, ahora vamos con el siguiente problema. Verificar si la función f de x igual a x cuadrada menos 1 es continua en x igual a 2. Bueno, pues primero vemos que x cuadrada menos 1 está definida para todos los reales, en particular para x0 igual a 2. Y más aún, podemos encontrar el valor sustituyendo en esta expresión x cuadrada menos 1 con x igual a 2, que sería 2 al cuadrado menos 1, que es igual a 3. Bueno, después de ello se obtienen los límites laterales. O lo pueden hacer también, si no les gusta esta manera de proceder con los límites laterales, pues pueden utilizar la definición de epsilon y delta. El problema ahí es encontrar el epsilon en función del delta y pues bueno, ya saben todo el demás camino. Que se ve más engorroso. Sin embargo, pues bueno, aquí utilizaríamos como caballo de batalla pues siempre los límites laterales. En este caso, vemos que x cuadrada menos 1 para los números que son menores que 2 sería inmediatamente sustituir 2, que sería igual a 3. Y para números mayores que 2, como tenemos la misma función, es inmediatamente ver que es sustituir 2 en la misma función y tenemos que es igual a 3. Bueno, finalmente podemos notar que los límites laterales existen, son iguales, por lo tanto se concluye que el límite de cuando x tiende a 2 es igual a 3. Y bueno, como sabemos que el límite de f de x cuando x tiende a 2 es 3 y además es igual a la función en ese punto, se obtiene que f de x es continua en x igual a 2. Parece engorroso, pero bueno, hoy les quiero poner un problema interesante en el sentido
de que vean cómo es interesante los aspectos de la continuidad considerando límites. Podemos definir la función x cuadrada si x, si x no es racional. Y x si x es racional. Pues si se dan cuenta, vamos a poner una función así en puntitos, de manera exagerada. Vamos a suponer que todos estos puntos que estoy dibujando en el intervalo de los racionales y todos estos puntos que estoy poniendo caen en los irracionales. Bueno, la pregunta sería la siguiente. F de 0, F en 0, ¿es continua? ¿Y por qué les quiero preguntar eso? Porque si se dan cuenta, aquí tomar los límites laterales no nos van a servir. Entonces también hay que ser muy hábiles con eso. Hay que ver en qué problemas los límites laterales nos sirven y en qué problemas no. Este tipo de problemas, bueno, les doy el resultado, f en 0 es continua, vale 0. Sin embargo, pues este se tiene que utilizar epsilon y delta. Quisiera que lo intentaran para mañana, día miércoles, y si no, pues yo mañana les doy el bosquejo de la solución. Sin embargo, el hecho de que no lo utilicemos en un examen, porque puede ser muy complicado, necesito que también identifiquen problemas en donde es necesario o inevitable utilizar el formalismo epsilon delta. Aunque ustedes no trabajen funciones de este estilo, ahorita en la licenciatura, sin embargo, en algún momento van a toparse con funciones de ese estilo. Entonces, pues bueno, se los dejo para que le craneen un poco cómo hacerlo de esta manera. Y de todos modos, creo que hasta en su libro viene resuelto. Bueno, regresando. Ahora vamos a hablar sobre la discontinuidad evitable o removible. Sobre la discontinuidad evitable o removible, les había comentado que x entre x no es 1. ¿Me permiten tantito? Bueno. Sí, profe, claro. Bueno. Sí. Bueno, ¿sí se escucha? Sí, profesor. Muchas gracias. Bueno, disculpen, he tenido algunos trámites y hay que contestar algunas de estas llamadas. Entonces, una disculpa. Bueno, les había comentado que cuando tenemos la función x entre x, uno piensa que es igual a 1. Bueno, cuando decimos que estamos negando esta igualdad, lo estamos negando a igualdad de conjunto. Recuerden que x entre x es igual a 1 para toda x diferente
de 0. Entonces ahora quiero que vean la necesidad de poder utilizar un lenguaje matemático. Esto nos da información. Es decir, si yo agarro la recta de los reales y remuevo el 0, bueno, lo voy a exagerar, lo voy a poner así. Entonces, pues bueno, esta igualdad se va a cumplir. Sin embargo, la otra que sería la función constante igual a 1, no, pues sí que es constante, no tendría ese problema. Sin embargo, lo que quiero que vean de la función que está del lado izquierdo es que si ustedes aplican el límite, cuando x tiende a 0, este les da la oportunidad de tratarlo, o sea, de encontrar el límite cuando x tiende a 0. En este caso, el límite de esta función x entre x, lo voy a poner acá, cuando x tiende a 0, es igual a 1. Sin embargo, quiero que noten algo. Si yo les preguntara en el examen, x entre x es continua en x0, no sé si alguien gusta participar. ¿Alguien que me pudiera contestar? O pregunto a alguien al azar sin que se sientan ofendidos. Bueno, voy a agarrar a alguien. Disculpe. Para que sea equiprobable, vamos a poner a todos los alumnos. Bueno. Bueno, a ver este que está. Rodrigo Dimas, ¿te encuentras presente todavía? Sí, profe. Regresando a la pregunta que hice hace un momento, si yo te pregunto si la función f de x es continua en x igual a 0, o sea, si yo te doy f de x igual a x entre x y te pregunto en el examen, ¿es continua en x igual a 0? ¿Qué me contestarías? Y quiero que veas esto porque quiero que te des cuenta que esta pregunta es como un verdadero falso y argumentar. Pero eso no te lo dicen. Te preguntan, te sueltan la pregunta de esa manera. Compañero, Sí, estoy pensando, profe. les había comentado una vez que si no, sabían cómo responderla con el conocimiento que tienen, ¿qué tenían que hacer? Irse a las definiciones. Compañero, ¿qué definición iría a buscar para saber si f de x es continua? ¿Tendría que revisar los intervalos? Bueno, en ese caso sí lo podría hacer. Sin embargo, yo primero me iría con la definición del límite. En este caso, los requisitos para la continuidad puntual. En este caso, ¿cuál es el primer requisito, compañero? Ayúdeme, dígamelo usted. Dice que si f de x está definido. ¿Y qué significa eso? Que si tenemos el valor de x. Ok. Y regresando al problema,
¿cómo lo trataría de resolver? Es Eso que, le, ajá, esa información le ayuda. eh, es que x entre x sería, es decir, 0 entre 0. Sí, pero recuerde que por decir esta función, la función x entre x, debe de estar definida. Una cosa es el límite y otra cosa es que esté definida. Recuerden, puede estar no definida una función y sin embargo se puede encontrar un límite. Y quiero que entiendan muy bien eso. ¿Por qué es lo que pasa con estas funciones? 0 entre 0 no lo podríamos hacer. ¿Están de acuerdo? ¿Está de acuerdo, compañero? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y ok, usted puede utilizar los intervalos. En eso no estoy en contra. Sin embargo, usted ya está estudiando el caso número 2. Existe el límite. Y y es muy seguro, y disculpe que lo haya interrumpido, usted me hubiera dicho, no es que sí existe el límite, porque eso sería 1, porque estoy buscando x chiquitos. Entonces vean la importancia de que esté definida. En este caso, para esta función, x entre x, pues no está definida en x0, porque no podemos dividir entre 0. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, compañero? Pues yo digo que no es continua. Ok, ahora argumentemelo. Por lo que acaba de comentar, que si 0 entre 0 no se puede resolver, entonces se puede decir que no es, pues no es continua por lo mismo. Bueno, ahí que hay que trabajar esa parte de argumentar. Para empezar, no tenemos definida la división entre 0. Quiero que se entienda Bueno, esto. sí, pero supongamos. Entonces, o podemos utilizar con una simple frase, f de 0, a ver, podemos decir, como usted dijo, no es continuo. Y podemos decir que f en 0 no está definida. Y terminamos. Ok, gracias. Entonces, quiero que vean que es importante la importancia de escribir. O sea, yo sé que en matemáticas les han enseñado a calcular y cosas así. Sin embargo, pues también tienen que saber argumentar sus respuestas. Es muy importante. Entonces, no quiero que lo tiren eso al saco de al saco de la basura. O sea, parece difícil al inicio, pero pues en estos exámenes, en donde se les puede preguntar algo así de sencillo, no, yo doy de antemano que ustedes saben. Sin embargo, pues hay una carencia en cómo se tienen que expresar o cómo tienen que argumentar. Entonces, esa habilidad también les pido que las desarrollen. Entonces, mm, le agradezco mucho, compañero, que haya participado. Y pues bueno, quisiera a otro compañero. Voy a decir, ya sé. Si yo les llegara a preguntar el límite del seno de 1 entre x cuando x tiende a 0, ¿existe? Voy a preguntarle a una persona al azar de nuevo
A David Telles de La Paz, ¿te encuentras todavía con nosotros? Sí, profe. Si yo te preguntara en el examen si el límite cuando x tiende a 0 de seno sobre 1 entre x, ¿qué me argumentarías? Límite de seno de 1 sobre t. Este que está abajo del 1 sí es... No lo entiendo ese número. Ah, es x, perdón. Ah, El seno, lo vuelvo a escribir, el seno, y le digo discúlpeme porque no tengo gran... El seno de 1 entre x. Uy. El límite. Bueno, a ver, sería... Ah, perdón. el límite. El límite x0 de seno de 1 entre x. El límite cuando x tiende a 0, bueno, el límite del seno de 1 sobre x cuando x tiende a 0. Y de hecho, te voy a poner la gráfica. Se supone que, bueno... No, les voy a poner la gráfica con el objetivo de que vean que también un visualizador no nos va a ayudar mucho. O sea, no es mala onda. O sea, por si ustedes lo quieren ocupar, que no estoy en contra. Sin embargo, pues así no van a resolver este tipo de problemas. O sea, si hay una discontinuidad, tendríamos que poder decir cómo es la discontinuidad y por qué es discontinua, ¿no? Y en este problema es un poco más sutil. Y bueno, vemos que entre más chiquito vayamos haciendo el intervalo, vamos a ver qué tan más fea se comporta la función. Entonces, pues, es lo que quiero que vean. Este tipo de problemas, pues bueno, incluso si los ponen en matemática o algún otro software, pues les puede decir que sí o que no existe límite, pero no les dice el procedimiento. Y bueno, así es un comportamiento de la función seno de 1 entre x. De hecho, voy a hacerla más grande. Entonces, imagínense que ven eso. Yo les pregunto, ¿es continua en cero? Perdón, no, ¿el límite en cero existe? Noten que, o sea, es evidente que nosotros no podemos dividir entre cero. No, y eso no es indiscutible. Pero el hecho de que podamos indagar en el límite, pues ya es otro problema. O sea, y quiero, por favor, va a ser tarea para todos y va a ser una tarea para su examen de de su examen. En este caso, entender si en este caso, pues, si el límite del seno de 1 entre x existe. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Y en este caso no tengan
problemas, o sea, tienen que intentar los problemas. Pero quiero que vean que el proceso de también utilizar epsilon y deltas se vuelve también muy complicado. Y si nosotros vemos este tipo de imágenes, podríamos pensar que están definidas en cero. Sin embargo, pues la imagen pareciera que dice todo lo contrario, pareciera que sí está definida en cero. Entonces, tengan mucho cuidado en las gráficas y en el visualizador. Bueno, entonces se les queda como de tarea y como examen. Y para que no se sientan mal, también este problema que acabamos de resolver de f de x entre x es tarea y ya lo resolvimos. Y va a venir, y es muy posible que venga en el examen. ¿De acuerdo? Y practiquen cómo argumentar, por favor. Y también este problema de 1 entre x si es continuo en x igual a 0. Uno lo puede hacer con los límites laterales, que es una forma, y el otro es pues viendo que no está definida. ¿De acuerdo? Bueno, regresando. La discontinuidad evitable o removible, en este caso, pues bueno, podemos checar que esta función 6x cuadrada menos 7x más 2 sobre 2x más menos 1, pues tiene un problema de indeterminación cuando x vale un medio. Es decir, no está definida. F en un medio no pertenece al dominio de la función. ¿De acuerdo? Sin embargo, si nosotros hacemos la gráfica de 6x cuadrada menos 7x más 2 entre 2x menos 1, es esta línea recta con esta bolita definida en un medio y sigue en una recta. Cuando tenemos problemas de este estilo, que no está definida, pero que sí existe el límite, tanto laterales de la derecha como de la izquierda, pues si se dan cuenta, este problema de indeterminación es removible. Es decir, podemos definir la función f de x como 6x cuadrada menos 7x más 2 sobre 2x menos 1 siempre que x sea diferente de un medio. ¿De acuerdo? Y podemos darle a la función el límite cuando x valga un medio. ¿Y por qué es importante eso? Si lo definimos de esta manera, pues bueno, hacemos continua una función. Le quitamos el problema de esa indeterminación. Y parecería algo, de nuevo voy a iniciar con el caso x entre x. Si tenemos aquí x y y, ya sabemos que aquí no está definido, que todo esto vale 1. X, y bueno, vamos a definir la función f de x entre x si x es diferente de 0 y 1 si x es igual a 0. Entonces, esta función f y la función g definida como x entre x no son las mismas. F no es igual a g. Y la única diferencia es que a f le hemos añadido un punto. ¿Cuál punto? Este.
Entonces, por ese sentido, vean que un punto sí hace la diferencia y recuerden que pues G no está definido en X igual a 0. Entonces, cuando se dice que es igual, dos funciones son iguales en cada punto. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, pues te parece obvio. Sin embargo, regresando a este problema, pues bueno, la pregunta sería, si seno de 1 entre X tiene una singularidad, ¿es removible? ¿Le podemos definir un valor para poderla hacer continua? Pues bueno, ahí ya son palabras de mayor fuerza. Porque es algo que no se ve tan sencillamente. Entonces, en ese sentido, pues bueno, tengan cuidado con lo que se les pregunta. Bueno, regresando a esto. Entonces, por decir, a ver. Cuando tenemos, por lo general vamos a ver algunas líneas rectas con este estilo o algunas funciones que ya conocemos, como el de seno de X entre X. Si se acuerdan, seno de X entre X no debería debería de estar definida en 0. Debería haber una bolita aquí. Sin embargo, bueno, en este sentido quiero que vean que, bueno, esta discontinuidad es removible. Bueno, pues se puede definir como seno de X entre X para todo X diferente de 0 y 1 cuando X es igual a 0. Perdón. Y entonces obtenemos esta gráfica. Bueno, para darle un poquito más de visualización. Pues bueno, así podemos ver a la función. Entonces, muchos problemas van a tener singularidades removibles. Y eso un graficador no lo va a ver a veces. Entonces tengan también mucho cuidado. A ver, vamos a ver el siguiente problema. Determinar el valor de K para cual la función sea continua. Este es un problema bastante comunes en los ejercicios. Pero si te dan una función y el objetivo es que determines un valor para que se le dé la continuidad a la función. En este caso, bueno, tenemos a f de x que es 3x menos k. Y por otra parte, cuando x es menor que 1. Pero cuando x es mayor que 1, mayor o igual, es 2kx menos 3. Entonces, pues bueno, ya sabemos que si queremos que sea continua, pues debe de estar definida. Y en este caso, el punto que más problemas va a tener va a ser el punto 1. Entonces nosotros vamos a tener que buscar tanto el límite como la derecha como el límite de la izquierda. Nuestro límite por la derecha de 3x menos k, pues bueno, es sustituir en 1. Sería 3 por 1 menos k. Y en esto sería igual a 3 menos k. Y para x, cuando tiende a 1 por la derecha, en este caso vamos a tener 2x menos 3, sería sustituir en x igual a 1. Y finalmente, en este caso tendríamos 2k menos 3. Ahora, si es continua, entonces los límites laterales deben de ser iguales. Entonces vamos a tener que igualar 3 menos k y 2k menos 3. Entonces tenemos 3 menos k y 2k menos 3. Finalmente pasamos las k de un mismo lado
en este caso 2K del lado izquierdo y 3 del lado derecho, entonces tendríamos menos 3K, y de este lado menos 6. Finalmente despejamos acá, dividiendo entre menos 3, entonces tenemos menos 6 entre menos 3, que acá es igual a 2. Y en ese sentido, pues bueno, ya determinan el valor de K para que una función sea continua. Pero noten que ustedes no hubieran podido resolver este problema si no saben de antemano qué implica que una función sea continua. Y noten que la función que sea continua implica mucho, que esté definida en el punto, que los límites laterales existan y que sean iguales, que el límite sea igual a la función evaluada en ese punto. Entonces, todas esas propiedades se van utilizando y se pueden utilizar, pues bueno, bastantes problemas, como se puede ver aquí, para resolver un problema que esté relacionado con la continuidad. Y bueno, determinar el valor de K para cuáles las siguientes funciones son continuas. En este caso tenemos el problema 19, 20 y 21, igual que se da 2x más K si X es menor que 2, 2KX menos 1 si X es mayor o igual a 2. Y bueno, estos problemas ya están resueltos. Sin embargo, yo quiero que los resuelvan. Y bueno, si alguien quiere pasar mañana, eso me ayudaría mucho para ver para que me expongan qué entienden por continuidad y me argumenten por qué se tienen que resolver estos problemas de esa manera. Entonces, aquí están las respuestas y aparte del 19, 20 y 21, que están aquí las respuestas, quiero que me hagan el 22, 23 y 24, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Nada más que ahora en vez para hacer una constante, en este caso K, aquí vamos a tener que hacer dos constantes, la constante A y la constante B. Y en ese sentido sería todo. Y bueno, después de que ya hablamos sobre continuidad en un punto, vamos a ver la continuidad sobre un intervalo. Y lamento que no me dé la clase para más, pero quiero que se vayan con la siguiente idea del supremo. El axioma del supremo, parece muy, vende más por su nombre que por lo que dice. Y nótense por qué. Lo único que deben de entender es que si E es un intervalo en R, es decir, en este caso este intervalo es un conjunto no vacío y acotado superiormente en R, entonces E tiene un supremo en R. Y bueno, al parecer esto no les dice nada. Sin embargo, con este axioma se construye todo el cálculo. Es necesario que tengan este axioma, el axioma del supremo, para construir el cálculo. Tal vez el utilizarlo desde el inicio hasta el fin para construir el cálculo nos va a llevar más de un curso. Sin embargo, voy a nada más como comentarles en algunos casos en donde se utiliza el axioma. Sin embargo, y esto también se los voy a decir, quiero que se aprendan el axioma del supremo. Pueden copiar esta definición. Aquí no voy a tener ningún problema. Si E es un subconjunto de los reales, es un conjunto no vacío acotado superiormente en R, entonces E tiene un supremo en R. Y si no les gusta pueden buscar otro. Viene en su libro también. Sin embargo, lo que quiero que entiendan es que no lo dejen sin importancia y se puede preguntar para que lo enuncien. ¿De acuerdo? Considerando que ya son las 8:30, entonces nada les pediría eso.
problemas del 19 al 24 y el axioma del supremo. Y de todos modos, en el OneDrive, el archivo que dice axioma del supremo, ahí vienen los problemas, ¿de acuerdo? Sí, profe. De acuerdo, profe. Si hay alguna duda, pues profesor. alguien puede preguntar y si no, pues bueno, yo me retiro. Hasta luego, profesor.